Ya sé que debo algunas explicaciones de por qué lo que está llevando el micrófono es tan grande. Ya viene el contexto, les prometo. Ay, encima, estoy no sé si con alergia, gripe o ambas, así que por eso no me pude poner los lentes de contacto. Es más, estuve dudando de si hacer este video adentro o acá afuera, porque la verdad que las hojitas del otoño le dan un lindo toque al fondo. Eh, o si hacerlo también vestido o en pijama, porque la verdad que me daba flojera vestirme. Get ready with me para ir juntos a la misa. Feliz solemnidad de la Santísima Trinidad. Hoy la Iglesia Católica celebra la solemnidad de la Santísima Trinidad. Para la Iglesia Católica y para algunas denominaciones cristianas, Dios reveló al mundo su verdadera naturaleza en la Trinidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas que son el mismo Dios, que comparten la misma naturaleza de ser Dios. Otras denominaciones quizás no lo creen y entiendo el porqué, porque la verdad es que la evidencia bíblica para eso es poca, pero bastante significativa a mi parecer. No voy a abordar tal vez todas las polémicas, quizás sí las más importantes. Primero que nada, nos acompaña hoy el icono de la Trinidad Angélica de Rublev. Rublev era un iconógrafo de la Iglesia Ortodoxa rusa que decidió representar a la Santísima Trinidad de esta manera. En el Antiguo Testamento ocurre un suceso que es que en el encinar de Mamre, a Abraham se le aparecen tres ángeles, que al principio él no se da cuenta que son ángeles, sino que piensa que son simplemente personas como cualquier otra, pero cuando los está sirviendo, los ángeles le empiezan a dar profecías, y entonces él se da cuenta que esos tres ángeles representan la presencia de Dios. ¿Quiénes son estos tres ángeles? Nunca queda del todo claro. Pero lo que sí, muchas personas, muchos estudiosos de la Biblia, los identificaron como la presencia física de la Santísima Trinidad, que sería la primera teofanía que ocurre, aunque no es una teofanía directa, digamos, como otras que ocurren después. Como por ejemplo cuando Moisés se encuentra con Dios en el monte, sino que es una teofanía indirecta, o sea, Dios se da a conocer de manera indirecta a través de sus mensajeros. Rublev lo identifica de esa manera y representa a la Trinidad de la siguiente manera. Tenemos tres personas, que son tres ángeles, los tres son la misma persona, porque si ustedes se fijan, los rasgos faciales son exactamente iguales, pero cada uno está vestido de diferente manera. Es básicamente toda una catequesis hecha imagen. Esta persona que está vestida de azul con un manto rojo traslúcido por encima, representa a Dios Padre. Dios Padre es representado por la divinidad que se oculta en lo que es la creación. Ese rojo representa la tierra, representa la creación, todo lo que fue creado. Después tenemos al Hijo en el centro, como Cristo, que está vestido como tradicionalmente se viste a Cristo en los iconos ortodoxos, que es vestido de rojo, que representa la humanidad, y el azul que lo envuelve, que representa la divinidad que revistió a la humanidad en Cristo. Y sobre el hombro tiene esa faja dorada que básicamente representa a Cristo como rey, sumo sacerdote, como autoridad. Y por último, este de acá es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es la divinidad que se expresa a través de las fuerzas naturales, por eso el verde. Acá tenemos una doble copa también, una copa literal, que es esta de acá, donde está la cabeza de un cordero que fue ofrecido, y después una copa metafórica que representa la nueva alianza, que es la copa que forman el Padre y el Espíritu Santo alrededor del Hijo. Eso es como a muy resumidas cuentas, porque si no sería una catequesis para hacer todo un día entero, básicamente. Rublev vio entonces en esta imagen la representación que él encontró más cercana y más accurate de la Santísima Trinidad. ¿Estamos 100% seguros de que Dios es así? No el 100%, pero la Biblia nos da algunas claves. Y los evangelios de hoy nos van a hablar de qué es específicamente lo que necesitamos creer para ser salvos. Porque hay muchas polémicas respecto de la Santísima Trinidad. Una de ellas tiene que ver con que si verdaderamente Dios es trinitario o Dios es uno solo y tiene un hijo que mandó al Espíritu Santo, qué es cada una de esas personas. Yo creo que eso tal vez no es tan relevante como lo que nos va a plantear el Evangelio de San Juan, que es lo único verdaderamente relevante y que tiene que unirnos a todos independientemente de si creemos o no en la Santísima Trinidad como concepto teológico. De hecho, hay dos polémicas que me gustaría abordar. Uno es la cláusula filioque y la otra es la coma joánica. La cláusula filioque básicamente es un conflicto que ocurrió entre la Iglesia oriental y occidental, en donde cuando se elaboró el credo, en una parte decía: creo en el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. En la versión original era solamente creo en el Espíritu Santo que procede del Padre, que con el Hijo recibe la misma adoración y gloria. O sea, acá estamos hablando de un movimiento constantemente descendente de teología, pero en cambio, en la teología
occidental se hablaba de que el Espíritu Santo procedía tanto del Padre como del Hijo. Parece una cosa muy simple, pero en realidad cambia totalmente el significado de cómo el Espíritu viene, porque el Espíritu es enviado por el Padre como un segundo mensajero después de Cristo. Muy complicado, no nos vamos a meter en eso. No sé si también es demasiado relevante. Lo importante es que el Espíritu Santo vino. ¿Quién lo mandó exactamente? Si el Padre, el Hijo o ambos. No sé si me cambia mucho a mí, por lo menos. Y la otra es la coma joánica. En una de las cartas de Juan, en un momento habla sobre que la carne, el espíritu y la sangre están de acuerdo en lo mismo. Y alguien agregó en el siglo II, creo si mal no recuerdo, como un agregado diciendo así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están de acuerdo. Eso no lo escribió Juan. O sea, eso fue un agregado posterior que durante muchísimo tiempo se pensó que era canónico. En la actualidad, en las Biblias católicas, esa coma joánica está omitida porque se sabe que es un agregado posterior que altera el significado de lo que Juan está intentando explicar. Lo que ocurrió básicamente es que una persona, un traductor de aquel tiempo, pensó que, o sea, hizo una interpretación y en vez de anotarlo en un margen de decir, bueno, esta analogía que hace Juan se parece mucho a lo que podría ser la Santísima Trinidad, bueno, él en vez de anotarlo como si fuera como una apreciación personal, lo anotó como si verdaderamente eso estuviera escrito. La Biblia ha pasado por muchas transformaciones, por eso es que constantemente salen nuevas versiones, porque tenemos que intentar que la palabra de Dios esté lo más incorrupta posible. Pero bueno, no se justifica el hecho de que uno crea verdaderamente en la Santísima Trinidad, no significa que yo tenga que meter a la fuerza un concepto que Juan no escribió. Eso es alterar la palabra de Dios. En fin, me fui por las ramas, ya lo sé. Vamos a comenzar con las lecturas que por suerte son bastante breves. La primera lectura viene del libro del Éxodo y tiene que ver con justamente la alianza que Dios hizo con Moisés y en cómo Moisés acepta la alianza de Dios, diciéndole lo siguiente: el Señor, Dios clemente y misericordioso, tardo para la ira y lleno de lealtad y fidelidad. Si de verdad he hallado gracia a tus ojos, Señor, que el Señor marche en medio de nosotros, porque este es un pueblo de cabeza dura. Pero tú perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Esto ocurre bastante después de que los judíos pudieron huir de Egipto, y en el monte Moisés recibe las tablas de la ley, la nueva alianza. Y Moisés básicamente confiesa su fe en Dios y le pide que por favor camine entre ellos, que camine entre su pueblo. ¿Por qué específicamente? Porque es un pueblo que necesitaba evidencias físicas de que Dios estaba entre ellos. Era un pueblo, como dice él, de cabeza dura. Entonces, él pide que la presencia de Dios no se aleje de su pueblo para que de esa manera ellos sean su nueva herencia. Adivinen cómo Dios cumplió esa promesa. La respuesta los sorprenderá: con Cristo y con el Espíritu Santo. Cristo vino justamente para cumplir esto que Moisés le pidió, que es básicamente que tu Dios baje y camine en medio de tu pueblo. Y básicamente eso es lo que hizo Dios en la persona de Cristo, en la persona de su Hijo, bajó y está entre nosotros y estuvo entre nosotros y seguirá estando entre nosotros porque Él, Cristo, es nuestro mediador y nuestro sumo sacerdote ayer, hoy y siempre. Y su presencia persiste también en el Espíritu Santo, que es quien mantiene unida a la iglesia y quien prende fuego a la iglesia para que siga iluminando. La segunda lectura proviene de la carta a los Corintios y esta sí es una doxología, que básicamente sería un saludo, que sí tiene un tinte trinitario. Es la única cosa que se podría acercar a un tinte trinitario dentro de toda la Biblia, básicamente. Y dice de la siguiente manera: vivan alegres, busquen la perfección, anímense unos a otros, vivan en armonía, en paz, y en Dios del amor y en la paz estará con ustedes. La gracia de Jesucristo, el Señor, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y ahí termina la carta a los Corintios. La segunda carta de los Corintios, me faltó aclarar. Pablo acá expresa lo que él creía respecto de Dios, que estaba justamente Cristo, el Padre y el Espíritu. No aclara acá si él cree que los tres son el mismo Dios, no aclara acá si él cree que son tres personas separadas o no. Lo único que sabemos es que Juan creía en los tres: en Cristo como su enviado, en el Padre y en el Espíritu Santo, que los une a todos en comunión. Esa es una cosa que me parece muy bella y creo que es una cosa que tendríamos que apreciar mucho, que es básicamente que Dios es familia. De hecho, hay una canción, que es la que voy a cantar yo hoy en la entrada
a la misa, que se llama Dios Familia, que dice justamente eso. Dios es familia, amor y Trinidad. Dios es padre y madre y causa de hermandad. ¿Recuerdan que les había dicho yo que Ruá, la fuerza del Espíritu Santo, el soplo divino, es femenino? Entonces tenemos a Dios, Padre, el Creador, al Espíritu Santo, el vivificador, la madre de la iglesia, que abraza con su fuego a todos nosotros, y el Hijo único, que vino a la tierra para redimirnos. Dios es una familia y Dios quiere que nosotros lo tomemos a Él como modelo para que nosotros también seamos familia, para que nosotros también seamos amor y Trinidad, que estemos unidos a Él a través del Espíritu. Y es súper importante que creamos todo lo que Él nos dijo por lo siguiente, que viene del Evangelio de San Juan, que es el Evangelio que se lee hoy. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que quien crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Pues Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será condenado. El que no cree en él ya está condenado porque no ha creído en el Hijo único de Dios. Estas palabras parecen bastante duras, pero creo que esto remarca un poco una cosa que a mí me parece importante, que es que, como venía diciendo hace bastante, que dice en el himno Ubi Caritas del Jueves Santo, tenemos que cesar las rencillas entre nosotros. No sé si es relevante cómo teológicamente Dios es interpretado por la mente humana, que tengamos en cuenta que la mente humana no puede entender el misterio de cómo Dios funciona. De hecho, hay una historia muy antigua que cuenta que un día San Agustín, que si mal no recordarán, se convirtió como a los 30 y pico de años, él era maniqueo y se terminó convirtiendo al cristianismo, pero estaba paseando por una playa y se encuentra un niño pequeño con una vieira y estaba intentando llenar un pozo que estaba hecho en la arena con agua traída del mar. Y San Agustín, mientras caminaba, pensaba en el misterio de la Trinidad, porque él no podía tampoco comprender cómo es que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, cómo es que esas tres personas eran uno mismo, o cómo es que esas tres personas se expresaban diferente. O sea, no entendía bien el concepto del misterio de la Trinidad. Y eso era lo que lo alejaba un poco del cristianismo, porque en ese tiempo casi todo el cristianismo era trinitario. Hoy en día tenemos ramas del cristianismo que no es trinitario, pero en aquel tiempo casi todos eran trinitarios. Entonces eso generó que él se separara de eso y fuera al maniqueísmo. No sé muy bien qué pasó con el audio, así que tengo que estar grabando esta última parte de nuevo porque el audio del video original no funcionaba. Así que nada, ignoren el cambio de ropa y locación. Como les contaba, entonces San Agustín se acerca para preguntarle justamente, en medio de este ejercicio totalmente fútil, qué estaba pasando, por qué estaba intentando hacer. Y el niño le contesta, estoy intentando meter todo el mar adentro de este agujero de arena. Y San Agustín le dice, eso es imposible, no tiene ningún tipo de sentido. Y entonces el niño le contesta, y acá le cerró la boca, por no decir que le cerró otra cosa a San Agustín, y le dice, es lo mismo que estás intentando hacer tú con Dios. ¿Qué quiere decir esto? La esencia de Dios, quizás en cierta medida, hasta cierto punto, todos sus misterios son insondables e incognoscibles para la mente humana. Nosotros somos limitados y no podemos meter dentro de nuestra cabeza la idea de un Dios ilimitado, infinitamente bueno, infinitamente justo, infinitamente bondadoso. Entonces, obviamente que cualquier tipo de conjetura que podamos hacer al respecto de la naturaleza de Dios va a ser básicamente inacabada. ¿Y a qué quiero llegar con todo esto? Lo único importante de todo el mensaje de la Biblia es esto que decíamos hoy, de que tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Y Él es la única escalera que nos lleva al cielo. Entonces, esa tiene que ser nuestra máxima expresión de amor a Dios, que es amar a Cristo, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. De hecho, también en el icono de la Trinidad, por eso mismo Cristo es el centro, porque la nueva alianza se sella con Él. Y Él es el único camino, la única verdad, la única vida, la única cosa esencial de nuestra fe que nos va a salvar. Pidámosle al Señor entonces que tengamos conciencia de eso y que lo amemos a Él tal y como nos ama a nosotros, que amemos hasta dar nuestra vida entera para que todos puedan conocer su mensaje de amor. Y ahora sí, habiéndole dado un cierre a todo esto, me retiro y nos veremos la semana que viene, ya para darle un cierre a este mes de las solemnidades, con otro Get Ready With Me para ir juntos a la misa.